Muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia del Señor. Damos gracias al Señor siempre por un día nuevo, un día más de vida que Él nos concede por su infinita gracia y misericordia. Gracias a Dios también por el privilegio que tenemos de hablar con Dios, de conversar con Él. Bueno, nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración y Él nos habla por medio de ¿qué? De su palabra, ¿no es cierto? De la palabra escrita. Y precisamente es un tiempo para agradecerle por tantas cosas que Él nos da, nos concede, nos bendice. ¿Qué tal si tenemos un tiempo para orar al Señor, agradeciéndole por este día, agradeciéndole por la salud, por el bienestar, por el cuidado de nuestros seres amados? En fin, hay tanto por qué agradecer y hay tanto también por qué pedirle al Señor para que cubra nuestras necesidades. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por este nuevo día de vida, Señor. Muchísimas gracias. Gracias porque cuidas de nuestras vidas y de nuestra familia. Tú eres, Señor, nuestro pastor. Aleluya. Y tú eres el que nos alimenta, el que nos guía, el que nos cuida. Por eso, al reconocerte como nuestro gran pastor, te reconocemos como nuestro protector, como nuestro proveedor, como aquel que produce paz en nuestro corazón y prospera todo lo que viene a nuestra mano para hacer. Gracias, Señor, por esta mañana, por este día, en que tu gracia y tu misericordia y tu fidelidad son inagotables para nosotros, Señor. Padre bueno, gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de entrar a tu presencia y disfrutar de ti. Pero también gracias, Señor, porque tú te dejas conocer, porque tú te revelas a nosotros por medio de tu palabra, hablándonos y compartiendo con nosotros, contándonos, Señor, de esas cosas que a ti te agrada, de esas cosas que a ti te pone contento y feliz. Y queremos, Señor, precisamente mantener un corazón receptivo a tu palabra, para que de esa manera, Señor, podamos vivir conforme a lo que a ti te agrada. Señor, en esta mañana bendícenos con tu palabra. Háblanos, Señor, edifícanos, consuélanos. Y Señor, sigue cuidando de nosotros. Protégenos contra toda fuerza inmunda de maldad, contra hombres y mujeres malos que quieran hacernos daño, contra enfermedades, virus, accidentes. Señor, por favor, cuídanos, Señor, te lo rogamos, y suple todas nuestras necesidades. En medio de la inflación o de la incertidumbre, venimos delante de ti porque tú eres el que nos ayuda, tú eres el que sostiene nuestras vidas con tus benditas manos. Bendícenos pues esta mañana al oír tu voz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como usted sabe, mi amado hermano, hermana, durante estos días, ya de la semana pasada, hemos comenzado a estudiar, a leer y a meditar y estudiar el libro de Esdras. Ya hoy nos toca el capítulo 7, ayer se ha estado hablando un poco del capítulo 5 y 6, y en el capítulo 7 del libro de Esdras vamos a descubrir, vamos a oír a Dios cómo Él nos revela expresamente acerca de este personaje,
del, del personaje que lleva el nombre del libro, es decir, de Esdras. ¿Quién era Esdras? ¿Qué hizo Esdras? ¿Cómo Dios lo consideró a Esdras? ¿Qué es lo que la Biblia revela acerca de este personaje? Hay 4 cosas, creo yo, en este capítulo 7, que se revela de quién realmente es Esdras. En primer lugar, podemos decir, basado en el versículo 1 del capítulo 7, que Esdras vivió durante el reinado del rey Artajerjes, un rey de Persia. Miremos por favor el versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, y ahí continúa su descendencia, ¿no? O su ascendencia, y nos habla entonces de que Esdras vive en los días o durante el reinado de Artajerjes. Aquí se nos dice que pasaba estas cosas y se estaba refiriendo a la decisión, al decreto que Ciro el Grande y Darío I habían decretado para que los judíos que habían quedado en Babilonia, ahora, después de los 70 años, ¿no? Como habíamos dicho, ahora tienen que regresar a Jerusalén. Y Ciro el Grande es el primero que invita a los judíos a que vuelvan a Jerusalén para reconstruir el templo. Darío también hace lo mismo, y ahora Artajerjes también es el tercer rey que decreta un permiso para que los exiliados que estaban en Babilonia ahora regresen también a Jerusalén. Esdras ya está en Jerusalén. Cuando escribe esto, Esdras está ya en Jerusalén. Estamos hablando del más o menos, déjeme ver, unos 465 años antes de Cristo. Bueno, el rey Artajerjes más o menos está entre 485 al 440 antes de Cristo, y Esdras está regresando más o menos por el año 465 antes de Cristo a Jerusalén. Así que la primera cosa es que Esdras está viviendo en el tiempo del post-exilio, es decir, ustedes se acordarán que cuando Judá, la tribu de Judá, fue deportada en el 605 a Babilonia, ¿no? Entonces ellos permanecieron, por la profecía de Daniel, 70 años. Ahora Babilonia ha sido conquistada por los persas y está el Ciro el Grande, está Darío I, está ahora Artajerjes, rey de Persia, que están ahora permitiendo que el pueblo judío regrese a Jerusalén. Ahora, la segunda cosa que descubrimos en este pasaje es que Esdras llega a Jerusalén, ¿no? Llega a Jerusalén por un decreto de Artajerjes con una misión. Y la misión es hermosear la casa del Señor, que ya en los días del Ciro el Grande, unos 58 años atrás, ya se había reconstruido, pero Esdras va ahora para hermosearla y también para afirmar la fe en el Señor y sobre todo ver que este pueblo que ha regresado a Jerusalén pueda mantenerse fiel a la palabra de Dios. Esto lo encontramos en el versículo 11 hasta el versículo 26. Ahí dice, versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel.
el versículo 12 dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. En otras palabras, Artajerjes le da una carta a Esdras. Y en esta carta señala básicamente el propósito de por qué envía a Esdras a Jerusalén. Versículo 13 dice: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. En otras palabras, le está diciendo a Esdras: si hay otros judíos que quieren regresar a Jerusalén, que vayan contigo. Versículo 14 dice: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Ahí lo que está diciendo es que vaya a visitar a Judá y a Jerusalén. Implícitamente se está añadiendo el hecho de que él iba a hermosear la casa, pero también, dice, para ver cómo estaba la obediencia a la ley de Dios dada por medio de Moisés. Y el versículo 15 dice también: y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. En otras palabras, él va como un mensajero para que toda la provisión, todas las ofrendas que había recogido, tanto del parte del rey Artajerjes como también de los judíos, pudieran ayudar a hermosear la casa del Señor. Así que Esdras llega a Jerusalén con esta misión: es remodelar, hermosear la casa de Dios y, por supuesto, y restablecer el culto al Señor a través de la obediencia a la palabra del Señor. La tercera cosa que vemos en la vida de Esdras está en los versículos 27 y 28. Dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. En otras palabras, cuando Esdras escucha o lee la carta que el rey Artajerjes le ha dado, entonces él se siente agradecido, comienza a alabar a Dios porque ve cómo Dios ha puesto en el corazón del rey Artajerjes tal deseo de que se vaya a Jerusalén para atender la casa de Dios. Y eso lo ha motivado tanto a Esdras que ahora quiere también motivar e inspirar a otros judíos, ¿no?, para que ellos se unan a él y todos juntos vayan o regresen, en este caso, a Jerusalén. Por otros versículos, que usted podrá leerlo cuidadosamente, se va a dar cuenta que ahí se añaden muchos judíos, muchos sacerdotes, muchos levitas, muchos porteros, muchos sirvientes del templo, se añaden a Esdras y regresan entonces en el año 465 a.C. a Jerusalén. Así que Esdras está muy, pero muy agradecido de lo que Dios ha hecho, porque Dios puso en el corazón de este rey que enviara a Esdras a restaurar, a hermosear la casa de Dios, como también a restablecer el servicio, el culto al Señor por medio de la palabra de Dios. Y la cuarta cosa que vemos en Esdras, que es algo donde yo quiero dedicar un poco más de tiempo, es lo que se dice de quién realmente era Esdras. Miren lo que dice acerca de Esdras. El versículo 1 dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia,
Esdras, hijo de Seraías, y comienza una descendencia donde llega en el versículo 5, cuando dice, hijo de Aarón, primer sacerdote, ¿no? Hijo de Aarón. Aarón, y se está refiriendo al hermano de Moisés. ¿Quién era Aarón? Pues era de la tribu de Leví, donde Dios escogió a esa tribu para que fuesen los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los sacerdotes que tuvieran la autoridad espiritual para presidir el culto al Señor. Así que Esdras se convierte, o mejor dicho, era un sacerdote, pertenecía a la tribu de Leví. Ahora bien, luego dice en el versículo 6, ¿no? Bueno, este Esdras subió de Babilonia. Está recordando de que en los días del rey Artajerjes, Esdras regresa de Babilonia hacia Jerusalén. Pero el versículo 6 va a decir, Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Qué lindo. ¿Quién era Esdras? Esdras no solamente era un sacerdote, pertenecía a la tribu de Leví, sino que era un escriba diligente, dice, en la ley de Moisés, en la ley de Dios, dada por medio de Moisés. ¿Y quién era un escriba? Un escriba era una persona que se dedicaba a leer, a estudiar cuidadosamente las sagradas escrituras, o sea, la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Y dice la Biblia que Esdras era así, un escriba que estudiaba, que leía y que interpretaba correctamente, o por lo menos hacía el intento de una interpretación correcta de la palabra de Dios. Pero noten ahí que dice que era diligente, es decir, que Esdras estaba dedicado, solícito, estaba pronto para estudiar continuamente la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y de esa manera entenderla e interpretarla. Esdras era diligente. Y la Biblia dice que Dios estaba con Esdras. Es decir, yo interpreto esto como una persona iluminada por el Señor que le ayudaba a leerla, a estudiarla y, por cierto, a interpretarla de la manera correcta. Ahora, pero noten bien lo que ahora dice también la Biblia acerca de Esdras. Versículo 11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Fíjate el reconocimiento que Esdras tiene. Primero, de parte de Dios. Dios dice que Esdras es un escriba diligente. ¿De qué? De la ley que él mismo había enviado por medio de Moisés. Y ahora el mismo rey Artajerjes lo reconoce como un escriba versado, como un escriba, como un sacerdote y escriba erudito. ¿En qué? En la ley de Dios dada por medio de Moisés. Esdras era un escriba diligente, pero también era un escriba versado, erudito. ¿Qué significa eso? Era una persona instruida, es decir, era una persona conocedora
de la palabra de Dios. Oiga, eso es realmente una tremenda bendición. Conocía, por decir así, como decimos nosotros criollanamente, coloquialmente, decimos, conocía de tapa a tapa la Biblia. Conocía las escrituras del principio a fin. Conocía muy bien la ley de Dios. Y lo interesante aquí es que este escriba tenía tal capacidad, tal interés de conocer bien las escrituras. Ahora, dicho de paso, que el rey Artajerjes lo envía a Jerusalén precisamente para afirmar la fe en la obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, Esdras tenía que ser una persona muy instruida, muy versada, muy conocedora de lo que la Biblia decía. Ahora, finalmente, Esdras tiene una cualidad tremenda, porque si va a cumplir esta misión de afirmar la fe en la ley de Dios, entonces él tenía que hacer algo, y la Biblia lo registra. Miren lo que dice el versículo 10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Por qué es reconocido por Dios y el rey Artajerjes que Esdras era un sacerdote y un escriba diligente, versado y erudito? ¿Por qué? Porque Esdras hacía su parte. Primero dice la Biblia que él preparó su corazón, ¿para qué? Para inquirir, es decir, para estudiar, meditar constantemente la palabra de Dios. Ahora, pero no solamente Esdras leía la palabra de Dios, la meditaba y todo lo tenía en la cabeza, no. La Biblia dice, el verso 10 también dice, para cumplirla también. Es decir, él preparó su corazón, no solamente para saber lo que Dios decía, para entender la voluntad de Dios, sino que él preparó su corazón para obedecer lo que Dios decía, para obedecer, ¿cuál era? Para obedecer la voluntad de Dios. Él quería hacer aquello que agradaba a Dios. Ahora, mi querido hermano, eso habla de que Esdras era un sacerdote y un erudito consecuente, porque no solamente creía algo o tenía un conocimiento de la palabra de Dios en la cabeza, sino que lo llevó a la práctica. Obedeció lo que Dios mandaba. Y mira ahora la tercera cosa que hace Esdras. Dice el versículo 10 una vez más, que había preparado su corazón para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En otras palabras, Esdras prepara su corazón primero para leer la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios, para entenderla, para comprenderla. En segundo lugar, para que baje al corazón y a la voluntad, para que mueva la voluntad a hacer lo que Dios dice en la palabra. Es decir, no solamente creyó, sino que vivió la palabra. Vivía conforme a lo que creía. Eso es lo que hace un justo. El justo por la fe vivirá. Yo vivo según lo que yo creo. Y en tercer lugar, comenzó a enseñar los estatutos de Dios, los decretos de Dios, los mandamientos de Dios. Mi querido hermano, qué tremendas lecciones sacamos de este personaje. En primer lugar, mi querido hermano, debemos tener un corazón como el de Esdras, en que todos los días preparemos nuestro corazón primero para leer la palabra de Dios, para meditarla,
La Biblia nos enseña que hay que meditarla por la mañana y por la noche, ¿verdad? Ahí en Josué 1:9 o en el Salmo 1. Tenemos que meditarla, tenemos que leerla, tenemos que comprenderla. Porque si no comprendemos la palabra de Dios, mi querido hermano, estamos leyendo simplemente por un acto religioso, porque leemos y no entendemos. Así que eso nos va a dejar simplemente en el primer paso, en el primer escalón, porque no nos va a llevar a cumplir el segundo paso, que es obedecer, hacer, poner por obra lo que Dios nos dice en su palabra. Y peor aún, no podremos ir a un tercer paso, porque no podremos enseñar a otros, porque si no comprendemos la palabra de Dios, si no entendemos lo que Dios nos está diciendo, menos la vamos a obedecer y menos aún podremos enseñarla. Recuerde bien este principio. Ningún creyente, ningún hermano o hermana tendrá autoridad espiritual para enseñar la palabra de Dios si primero no la lee, no la estudia constantemente y como consecuencia de eso, la obedece. Si tú te quedas en el primer paso y no cumples el segundo, hermano, hermana, no hay autoridad para enseñar la Escritura. Y qué lindo es cuando alguien nos motiva, alguien nos dice, hermano, hermana, mira, el Señor danos hoy la libertad de leer la palabra, de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Y aún más nos dice, anda con otras personas para que vayan al templo y estudien la palabra de Dios y mediten la palabra de Dios y la obedezcan y la enseñen también. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío para nosotros en el día de hoy, hermano, hermana! Pero quiero animarle en esta mañana. Prepare siempre su corazón. Primero, para estudiar constantemente la palabra de Dios. Segundo, prepare su corazón para obedecerla, para ponerla por obra, para hacerle caso a Dios. Y en tercer lugar, usted tendrá autoridad para que enseñe la palabra de Dios con fidelidad, conforme lo que Dios le dijo, lo que usted entendió, lo que usted vivió. Y eso hará de usted un hombre, una mujer diligente, versado. Qué lindo que se diga de usted, erudito en la ley de Dios, erudito en las sagradas escrituras. Hermano, hermana, no deje de leer la Biblia. Nunca. Ahí está el tesoro más preciado para que nuestra vida se conduzca de la manera que agrada a Dios, que pone el corazón de Dios contento, feliz. Y usted estará agradecido, porque usted podrá motivar a otros a que lo hagan también. Porque usted vivirá esa palabra y esa palabra funcionará en usted, lo prosperará y sabrá que Dios está con usted. ¿Está leyendo la palabra de Dios, hermano, hermana? ¿Está meditándola? ¿La está obedeciendo? ¿Y le está enseñando como corresponde? Quiere Dios que sí. Que Dios me lo bendiga, amando las Escrituras, obedeciéndola y enseñándola. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Bendito seas, Señor. Sí, pon este fuerte deseo en nuestro corazón de inquirir tu palabra, es decir, de estudiarla constantemente, de meditarla, leerla, comprenderla, Señor, para que nuestra vida viva siempre agradándote a ti, porque la ponemos por obra, porque obedecemos con diligencia lo que tú nos dices.
Y esto, Señor, nos permite tener el privilegio, el alto honor de llevar tu palabra a otras personas, de enseñarles cuánto les amas, cuál es tu voluntad para la vida matrimonial, para la vida familiar, para la vida laboral, aún para el manejo de la economía, en fin, Señor, para tantas cosas que tú tienes allí como un gran recurso en tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre, con un corazón así como el de Esdras, que mantuvo preparado para estudiar, para obedecer y para enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos has regalado. Danos un día para hacer esto, Señor, para estudiarla, para obedecerla y también para compartirlos con otros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi amado hermano, hermana, un abrazo fuerte, que Dios me los bendiga, que tengan un lindo día.